Bienvenidos a Ciencias Interactivas. Hoy hablaremos sobre los ecosistemas, es decir, el conjunto de elementos bióticos, seres vivos y elementos abióticos, factores del medio que están presentes en un determinado lugar. Los seres vivos interactúan entre sí y con los factores presentes en el medio. Por ejemplo, con el oxígeno, ya que sin él no podrían respirar, con el agua, ya que la requieren para realizar todos sus procesos vitales, con el suelo, en donde probablemente algunos encuentran alimento, etc. Los elementos bióticos, entonces, como ya lo dijimos, son todos los seres vivos, es decir, la flora y la fauna que forman la biodiversidad de un lugar. Esa flora y esa fauna, tanto terrestre como acuática, son muy variadas y abundantes y presentan adaptaciones específicas al hábitat o entorno donde viven. Entonces, algunas plantas, por ejemplo, son resistentes a la sequía en los desiertos y algunos animales tienen pelajes densos en la tundra o en los lugares donde hace mucho frío. La elevada biodiversidad ayuda a mantener los ecosistemas sanos. Los elementos abióticos hacen referencia a todos aquellos factores que influyen en los ecosistemas y que permiten que los seres vivos puedan adaptarse y conseguir todo lo necesario para sobrevivir. Entonces, por ejemplo, la humedad, la disponibilidad de agua, el relieve, la altitud, la latitud, los nutrientes, el suelo, la temperatura, la luz, la lluvia, entre otros, son elementos abióticos. Y estos elementos son necesarios para la sobrevivencia de todas las especies que habitan el planeta. Por ejemplo, el agua. Sin el agua, los organismos vivos no podrían sobrevivir. Sin los nutrientes que les ofrece el suelo, tampoco. Sin la temperatura, una temperatura o condiciones adecuadas de temperatura, también pondrían en peligro su vida. Por ejemplo, si hay organismos que requieren frío, como los osos polares, a una temperatura diferente, pues morirían. Por ejemplo, la luz es súper importante en los procesos de fotosíntesis, que es la base de la alimentación de todos los seres vivos, ya que las plantas son las únicas capaces de fabricar el alimento. Y el alimento, pues, lleva, digamos, un proceso dentro de la cadena alimenticia, en donde los herbívoros, pues, consumen las plantas, luego otros carnívoros van a consumir a esos herbívoros, y así sucesivamente. Si las plantas desaparecen, porque no hay la suficiente luz, entonces pues toda la cadena alimenticia desaparece y todos los seres vivos pues también. Existen varios tipos de ecosistemas, entre ellos están los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos, pero también existen los ecosistemas mixtos, en donde pues hay una parte de agua y otra parte terrestre, o los ecosistemas artificiales que son creados por el hombre. Estos, los terrestres y acuáticos, pues son ecosistemas naturales. ¿Cuáles son los ecosistemas terrestres? Por ejemplo, los bosques, las selvas, las praderas, la tundra, los desiertos, la taiga o los pastizales. Y los ecosistemas acuáticos, los ríos, los lagos, los humedales, los océanos, los mares y las lagunas. Los ecosistemas terrestres, entonces, son espacios naturales que se desarrollan en la superficie de la Tierra, en el aire o en algunos accidentes geográficos. Son hábitats que albergan una gran variedad de vida, como plantas, animales y microorganismos. Algunas características son que tienen un clima variable dependiendo de los factores climáticos, como son la temperatura, que puede ser frío o calor o temperatura templada, las precipitaciones, que son lluvia, la luminosidad, es decir, la cantidad de luz que llega al ecosistema de acuerdo, por ejemplo, a la altura de los árboles, el viento, que varía según la región y la altitud. También está otra característica que está dada por el tipo de suelo, que puede proporcionar nutrientes y agua a las plantas. Según el ecosistema varía en cuanto a la composición, en cuanto a la fertilidad y en cuanto a la capacidad de drenaje o filtración. Otra característica hace referencia a la distribución de los recursos. En los ecosistemas terrestres, el acceso al agua, a la luz y a los nutrientes es desigual.
y esto influye en la distribución de las distintas especies. Entonces, donde no encuentran recursos suficientes, entonces habrá poquitos organismos de determinadas especies, y donde encuentran suficiente alimento, agua, luz y condiciones para vivir, habrá muchas especies. También influye en la productividad de cada ecosistema. La productividad es la cantidad de recursos que puede ofrecer al hombre un ecosistema determinado. ¿Qué importancia tienen los ecosistemas terrestres, que son fuente principal de alimentos, que proporcionan aire y agua limpios a las diferentes especies, que constituyen hábitat de millones de especies de animales y de plantas, y que ofrecen numerosos recursos necesarios para la humanidad? ¿Qué amenazas tienen los ecosistemas terrestres? Está la contaminación ocasionada por las diferentes actividades que realiza el hombre. Están las actividades humanas como la deforestación, es decir, acabar con bosques, quemarlos, hacer quemas o también talarlos, o la acumulación de desechos que ponen en peligro el hábitat. Cuando regamos basura, contaminamos los ríos, etc., estamos poniendo en peligro las diferentes especies de los ecosistemas terrestres. Los ecosistemas acuáticos son espacios de vida que se desarrollan en cuerpos de agua. Esos ecosistemas pueden ser los lagos, los ríos, los mares y los océanos. ¿Qué características tienen? Se caracterizan porque hay gran biodiversidad, es decir, diferentes tipos de organismos acuáticos. Pues obviamente está la presencia de agua y una gran variedad de hábitats. ¿Qué importancia tienen los ecosistemas acuáticos, que ocupan la mayor parte del globo terrestre? Recordemos que la Tierra está formada por 3/4 partes de agua, y en esa agua hay un sinnúmero de especies, y también proporcionan los alimentos y recursos naturales para los seres humanos, por ejemplo a través de la pesca. ¿Qué amenazas tienen los ecosistemas acuáticos? Están amenazados por el cambio climático. La temperatura del planeta sigue aumentando y por lo tanto las aguas se van calentando, y muchos de esos organismos que habitan, bien sea los océanos, los mares, los ríos, los lagos, etc., pues van a desaparecer. También los residuos plásticos. Se tienen muchos materiales plásticos que son usados por el ser humano, y esos residuos van a parar a los mares, a los ríos, a los océanos, y pues obviamente están perjudicando las diferentes especies acuáticas. Y la acidificación del agua, ocasionada también por la contaminación. Entonces es importante que nosotros, desde nuestra casa, desde nuestras acciones cotidianas, contribuyamos a mantener los recursos naturales, a evitar la contaminación, a manejar adecuadamente todos los residuos sólidos que salgan y que pueden llegar a generar contaminación tanto terrestre como acuática.